Mi madre quedó viuda cuando yo era apenas un niño. Mi padre había sido asesinado por un enemigo suyo, un hombre con quien arrastraba viejos problemas desde hacía mucho tiempo, y después de aquella tragedia nuestra vida se volvió difícil. Pasó mucho tiempo antes de que ella lograra volver a sonreír, pero cuando yo tenía alrededor de 10 años de edad, ella conoció a otro hombre y terminó casándose con él. Era alguien mucho mayor que mi madre, prácticamente le doblaba la edad, aunque desde el principio demostró ser responsable y trabajador, y sorprendentemente amable conmigo. Nunca me trató mal, y yo aprendí a respetarlo como si realmente fuera mi padre. Sin embargo, había algo en él que resultaba imposible de explicar. Su presencia transmitía una sensación extraña, como si escondiera algo oscuro detrás de aquella apariencia tranquila, y con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir situaciones que nos hicieron sentir un miedo difícil de describir. Recuerdo especialmente una noche en la montaña del estado de Guerrero. Habíamos asistido a una fiesta en un pequeño pueblo apartado, y al terminar emprendimos el regreso caminando por aquellos senderos de terracería rodeados de monte y oscuridad. Apenas podía distinguirse el camino entre las sombras de la noche, y el silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía multiplicarse entre la vegetación. Fue entonces cuando escuchamos el rugido. Era un sonido grave de animal, algo tan salvaje que hizo que el cuerpo entero se me paralizara. Provenía de algún punto oculto entre la maleza y parecía acercarse lentamente. Yo estaba aterrado porque no lograba ver nada alrededor, solamente la oscuridad inmensa cubriendo la montaña. Mi padrastro reaccionó de inmediato y le pidió a mi madre que ocurriera lo que ocurriera no perdiera la calma, asegurándole que él nos protegería. Todo sucedió en cuestión de segundos que parecieron una eternidad. Desde lo alto de un árbol vimos lanzarse una enorme criatura de color negro, y era similar a un felino gigantesco que se abalanzó directamente sobre mi padrastro. Ambos rodaron violentamente entre la hierba del lugar, mientras rugidos espantosos sacudían la noche. Casi al mismo tiempo apareció otra bestia salida de quién sabe dónde, uniéndose a aquella pelea salvaje entre las sombras de la montaña. Mi madre comenzó a gritar aterrada, y por unos segundos perdimos de vista a mi padrastro, y antes de que pudiera reaccionar otro animal semejante a un jaguar la sujetó, y luego la arrastró hasta hacerla desaparecer entre los árboles del camino. Yo permanecí inmóvil, completamente mudo por el terror, viendo cómo aquella criatura atacaba a las únicas personas que tenía. No sabía si correr o gritar, pues el miedo me había dejado sin fuerza alguna, y honestamente apenas podía respirar, mientras los rugidos seguían escuchándose alrededor. Después ocurrió algo imposible. Mi padrastro emergió lentamente de entre la oscuridad, avanzando en 4 patas casi como si fuera un animal herido arrastrándose por la tierra. Traía a mi madre entre sus brazos, y ella estaba ensangrentada por todo su cuerpo, y tenía profundas heridas en la espalda y el rostro. Él se lamentaba diciendo que aquella enemiga había atacado a mi madre por culpa suya. Yo apenas podía comprender lo que estaba viendo. Mi padrastro notó el terror en mi mirada, y cariñosamente intentó tranquilizarme, asegurándome que no debía tener miedo sin importar lo que escuchara durante aquella noche. Después se acercó a mi madre y comenzó a lamer sus heridas de una manera extraña y perturbadora. Lo más aterrador fue que ante nuestra incrédula mirada, aquellos cortes comenzaron a cerrarse poco a poco, hasta desaparecer casi por completo en cuestión de minutos. La sangre dejó de brotar y la piel volvió a verse normal, como si ninguna bestia la hubiera lastimado. Tanto mi madre como yo quedamos mudos de la impresión, incapaces de comprender lo que acabábamos de presenciar. El resto del camino hacia la casa transcurrió en completo silencio, envueltos en una sensación de miedo y confusión, misma que nos impedía siquiera formular preguntas para mi padrastro. Al llegar nos encerramos en casa para intentar dormir, aunque el ambiente se sentía pesado y extraño.
Esa madrugada tuve la sensación constante de que algo rondaba alrededor de la vivienda. Podía escuchar pasos suaves sobre la tierra y respiraciones profundas viniendo desde el patio. El miedo no me dejó quedarme quieto y me acerqué lentamente a la ventana. Afuera, iluminado apenas por la tenue luz de la luna, observé la silueta de un enorme jaguar caminando alrededor de la casa. Sentí que el corazón se me detenía en su totalidad al comprender que aquella bestia estaba vigilándonos afuera. Quise correr para despertar a mi padrastro, pero descubrí que ya no estaba en su cama. Minutos después escuchamos un fuerte golpe afuera, seguido de quejidos y movimientos violentos sobre la tierra. Mi madre y yo salimos aterrados al patio y encontramos a mi padrastro retorciéndose como si sufriera algún tipo de ataque. Apenas podía moverse y respiraba con dificultad, mientras el sudor le cubría todo el cuerpo. Con mucho esfuerzo mi madre logró meterlo nuevamente a la casa. Fue entonces cuando, con una expresión que jamás olvidaré, decidió confesarnos la verdad. Nos reveló que él era un nahual, un ser capaz de transformarse en una criatura mitad hombre y mitad jaguar, y que aquella bestia que habíamos visto era en realidad su verdadera naturaleza. Nos aseguró que no era un ser maligno, y que lejos de hacernos daño había decidido protegernos desde el día en que llegó a nuestro hogar. Escuchar aquellas palabras nos dejó completamente paralizados y sin reaccionar. Una parte de nosotros quería pensar que todo era imposible, pero después de aquella noche las coincidencias eran demasiadas. Las heridas cerrándose frente a nuestros ojos después de aquel ataque, los rugidos en el monte previos a la pelea, y aquel jaguar rondando la casa, no podían ser productos de nuestra imaginación. Poco a poco comenzábamos a comprender que habíamos convivido durante años con algo que no pertenecía del todo a nuestro mundo. Así transcurrieron los meses después de aquella confesión, aunque la tranquilidad jamás volvió realmente a nuestra casa. Había una mujer que solía visitarnos con frecuencia, una vecina y amiga cercana de mi madre, que vivía del otro lado de la montaña. Desde pequeño siempre me provocó incomodidad, pues tenía una mirada dura y penetrante, y una presencia pesada que hacía que el ambiente cambiara apenas aparecía. La última vez que entró a nuestra casa ocurrió algo que jamás olvidaré. Apenas cruzó la puerta y vio a mi padrastro. Ambos se observaron fijamente con un odio tan profundo que parecía imposible ocultarlo. Aquella mujer lo miró como si quisiera despedazarlo ahí mismo, y mi padrastro respondió de la misma manera, con una expresión salvaje que jamás le había visto. Después de ese día ella dejó de visitarnos por completo, como si algo terrible hubiera quedado pendiente en secreto. Al cumplirse aproximadamente un año de vivir con nosotros, mi padrastro comenzó a hablarme con una seriedad distinta. Una noche me pidió que lo acompañara al patio, y allí, bajo la oscuridad y el sonido lejano del monte, me hizo una propuesta que me dejó helado. Quería heredarme su don. Me explicó que ya era demasiado viejo para seguir enfrentando las batallas que acompañaban a los nahuales, y que deseaba pasar los últimos años de su existencia viviendo tranquilamente junto a mi madre. Según él, aquella condición no le había permitido jamás formar un verdadero hogar, y tampoco vivir como una persona normal, y por esa razón quería entregarme ese poder antes de que fuera demasiado tarde. Me habló del nahualismo como si se tratara de una antigua maldición disfrazada de privilegio. Decía que un nahual era en realidad un brujo que, llevado por la necesidad o la ambición, hacía un pacto con fuerzas oscuras a cambio de poder. Después de aquel pacto recibía una única oportunidad para enfrentarse con sus propias manos al animal cuya fuerza deseaba obtener. Si lograba derrotarlo, absorbía su espíritu y quedaba unido a él para siempre, adquiriendo la capacidad de transformarse en aquella bestia mediante rituales y rezos paganos que no se podían revelar. También me confesó que hace muchos años, cuando era más joven, él había peleado contra un enorme jaguar en lo profundo de la montaña, y que aquella batalla casi le costó la vida.
Sin embargo, logró vencerlo, y desde entonces quedó marcado para siempre por el espíritu de esa criatura. Gracias a ese ritual obtuvo fuerza sobrehumana, habilidades imposibles de comprender, y una vida que parecía no terminar nunca, aunque admitía que todo aquello jamás le había dado felicidad. Me dijo que cargar con esa existencia era vivir atrapado entre dos naturalezas, condenado a esconderse del mundo y a combatir eternamente contra otros seres como él. Según sus palabras, la única forma de liberarse de aquella carga era heredándola a alguien más, y había decidido elegirme porque me consideraba como un verdadero hijo. Mi madre escuchó parte de aquella conversación y reaccionó con un miedo y una furia que nunca le había visto. Le prohibió acercarme nuevamente a esos asuntos del mal, y dejó claro que jamás permitiría que yo aceptara algo relacionado con el maligno. Para ella aquello no era un don, sino una condena nacida del infierno mismo. Aún así, mi padrastro insistió en explicarme cómo funcionaba aquel ritual de herencia. Me dijo que si aceptaba no tendría necesidad de enfrentar ni derrotar a ningún animal salvaje, pues recibiría directamente la metamorfosis híbrida del jaguar que él poseía. Solo tendría que acudir durante una fecha específica marcada por antiguos calendarios del pasado, una noche en la que los nahuales de distintas regiones se reunían en secreto para realizar ceremonias y pactos de no agresión. Durante esas reuniones, conocidas entre ellos como aquelarres del nahualismo, dejaban de lado temporalmente sus rivalidades y respetaban las reglas del ritual. Escuchar todo eso me provocó un terror indescriptible. Comprendí que existía un mundo oculto moviéndose entre las sombras de los pueblos y montañas, un mundo donde hombres y bestias convivían bajo leyes antiguas y sangrientas, y por esa razón rechacé aquella oferta sin pensarlo demasiado. Con el tiempo descubrí también que mi padrastro no trabajaba realmente en el campo como todos creíamos. Su verdadera ocupación era mucho más oscura. Había personas de otros pueblos que lo buscaban para deshacerse de gente que les causaba algún problema, y él aceptaba esos encargos utilizando su naturaleza de nahual. Así las muertes eran atribuidas al ataque de algún animal salvaje, y nadie sospechaba jamás la verdad. Cada vez que se marchaba nos aseguraba que no debíamos temer, pues incluso a la distancia continuaría protegiéndonos de cualquier mal. Una de aquellas noches en las que salió de casa ocurrió algo aterrador. Desde el monte descendió una enorme onza real, misma que entró al patio y comenzó a devorar nuestras gallinas con una violencia espantosa. Mi madre y yo observábamos escondidos desde la ventana, incapaces de salir por el miedo. Cuando aquella bestia terminó de alimentarse, desapareció nuevamente entre la oscuridad de la montaña. Al regresar, mi padrastro enfureció al enterarse de lo sucedido. Nos explicó que aquello no había sido un animal cualquiera, sino otro nahual que se había atrevido a acercarse a nuestro territorio. Esa misma noche salió nuevamente hacia el monte para enfrentarlo, y regresó horas después herido y cubierto de sangre. Días más tarde nos encontramos en el mercado del pueblo con la vecina que vivía cruzando la montaña, y bastó una sola mirada entre ambos para comprender que existía una guerra silenciosa entre ambos. Se observaban como depredadores esperando el momento adecuado para atacar. Aunque estaban rodeados de gente y lograron contenerse, podía sentirse el odio flotando en el aire. Después de algunos años, mi madre ya no soportó vivir con aquel miedo constante y latente, y decidió separarse de él. A pesar de todo, la separación ocurrió sin violencia ni rencor, como si ambos entendieran que era la única forma de protegernos. Yo sufrí mucho su partida, porque pese a todo lo que descubrimos sobre él, había sido un buen padre conmigo. Sin embargo, con el tiempo entendí que quizá fue lo mejor. Aún así, hasta el día de hoy, en ciertas noches silenciosas en el estado de Guerrero, algo sigue llegando a la casa antes del amanecer. Mi madre y yo escuchamos pasos pesados rodeando el patio, y cuando sale el sol encontramos sobre la tierra húmeda las enormes huellas de un jaguar marcadas alrededor de la vivienda. Entonces comprendemos que sigue cumpliendo su promesa de protegernos,
y que aunque ya no viva con nosotros, continúa vigilándonos desde la oscuridad de la montaña. Tal vez muchas personas consideren estas historias simples supersticiones nacidas del miedo y la ignorancia, pero yo crecí siendo testigo de cosas imposibles que no tienen explicación, y aunque han pasado muchos años, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado al escuchar rugidos provenientes de la montaña, recordando que en algún lugar de la Sierra de Guerrero aún camina entre las sombras aquel hombre que una vez llamé padre, el poderoso Nahual de la montaña.